Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes? Bienvenidos a esta su casa virtual, a la aplicación de nuestro Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Para nosotros es un gusto poder salir al aire cada jueves, cada sábado y cada domingo con una palabra que transformará nuestra vida. Hoy precisamente estamos ya en el cuarto tema de esta serie preciosa llamada Yo Soy. Y esa serie Yo Soy está hablando de las características que debe tener un verdadero cristiano. Pero antes de dar inicio, quiero que hagamos algo. Vas a escribir en la caja de comentarios de qué lugar nos está viendo. Si es aquí en Jamundí, sea a nivel del Valle, a nivel nacional, o como sabemos que nuestro ministerio es internacional, de qué lugar nos ve y cuántas personas lo hacen a través de su dispositivo. ¿Por qué decimos siempre esto? Sencillo, porque tenemos una misión como iglesia y es cada día llevar el mensaje a más y más personas, y ustedes forman parte de esta misión. Por eso estamos muy alegres, estamos muy bendecidos. ¿Qué tal si se prepara? No permita que nadie ni nadie lo distraiga para que sea un tiempo muy, pero muy especial. Esto es RIS Online. Bueno, como lo dije ahora, hoy es el cuarto tema de esta serie preciosa llamada Yo Soy. Y como usted lo pudo ver, hoy el tema se llama Un hombre de fe. ¿Por qué? Porque a lo largo de este mes hemos venido hablando del Yo Soy, pero sobre las características que nos identifica como verdadero cristiano. Este mes hemos hablado que en primera semana aprendimos que yo soy un escogido. O sea, somos escogidos por Dios. En la segunda semana hablamos de que somos valientes. En la tercera somos firmes. Ahora el tema es yo soy un hombre de fe. Y uno de los grandes problemas, escúchenme bien, que enfrenta a las personas es precisamente su falta de identidad. Por eso, cuando decimos en esta serie yo soy, es la forma que nos vemos y definimos a nosotros mismos. O sea, es nuestra identidad. Por eso, ¿sabías que en Dios podemos saber lo que somos? Y es precisamente lo que veremos en esta serie, en el tema de hoy. Porque en Dios tenemos que saber quiénes somos, a quién le servimos y para dónde vamos. Hoy hemos visto en este mes, como lo dije ahora, algunas características, pero hoy vamos a ver una de las características más, yo podría decir, más importantes del cristiano, y es la fe. Porque alguien dijo, quizá usted lo ha dicho, pero esto lo encontré por ahí y me gustó muchísimo. Alguien dijo que alguien de fe no es que no tenga problemas o que no los quiera enfrentar, sino que alguien de fe es aquel que enfrenta los problemas de la mano de Dios. Lamentablemente los cristianos, los nuevos creyentes y aún personas antiguas han malinterpretado lo que es fe, porque creen que el hecho de buscar de Dios, de venir a la iglesia, de tener su vida devocional, por momentos pretenden o creen que ya los problemas no vienen, y se equivocan. El hecho que seamos hombres de fe no quiere decir que el problema desaparece. Por el contrario, van a llegar y aún más. Pero tenemos algo a nuestro favor, y es que ya Dios venció por nosotros. Alguien dijo eso y fue una gran realidad. Por eso, como cristianos podemos desarrollar muchas características. Como lo dije, soy escogido, estamos firmes, somos valientes. Son características importantes. Más, durante este mes hemos tocado alguna de ellas, pero sin temor a equivocarme,
una de las características, algo que nos identifica como verdaderos cristianos realmente es la fe. Precisamente no es casualidad, pero el domingo, en la serie que estamos manejando los días domingos, hablamos algo de la fe y aprendimos algo muy importante y algo que de verdad es grandioso, y es entender que la fe no depende del tamaño. O sea, no se debe ver la fe por el tamaño, sino por el propósito o la capacidad que tiene para solucionar problemas. Por eso nosotros, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que, a pesar de saber que ya somos escogidos, que somos valientes, que somos firmes, demostrar la fe, pero no demostrarla solamente con palabras, porque decir que tenemos fe es muy fácil, sino que esa palabra fe, aunque muy pequeña, se tiene que demostrar con nuestras actitudes, se debe demostrar con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar y con nuestra forma de vivir. Pues precisamente eso fue lo que hizo el personaje del cual estamos aprendiendo durante este mes, y hoy vamos a seguir hablando de David. David, a pesar de sus errores, David, a pesar de que pecó, cometió faltas delante de Dios, David tenía algo muy importante, y es que era un hombre de fe. Sí, un hombre de fe. Un hombre de fe que la Biblia registra que fue el único hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de las dificultades que ha venido enfrentando, y hoy vamos al tema donde él tuvo que enfrentar a un tremendo problema, pues podríamos decir un gran problema, y ese es precisamente cuando el momento que tuvo que enfrentar a Goliat. Y uno empieza a ver las características tanto de Goliat como de David, y la verdad que David estaba en desventaja humanamente. Tenía todas las de ganar Goliat como gigante, como hombre de guerra, como un luchador, pero es ahí donde hoy vamos nosotros a entender el propósito de ser hombres de fe, porque no se trata de nuestras muchas capacidades, no se trata de nuestra fuerza, se trata de cuánto estamos confiando en Dios. Por eso, ¿qué tal si hoy me acompaña a lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel? Seguimos hablando de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 45 al 49. Y hoy vamos a usar una versión muy conocida, muy actualizada, y es la traducción al lenguaje actual. Y dice de la siguiente forma: pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flecha y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Mira esto. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo, me gusta esta parte, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios. Mira esto, lo que es tener fe y confianza. Es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita ni de flechas, ni de flechas. Verso 48. Cuando el filisteo se le acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Démoslo ahí, yo quiero parafrasear el resto de la historia. Usted sabe la historia, y me gusta porque aquí vemos las características de un hombre de fe. Si vemos antiguamente, cuando el primero que tenía que salir a la batalla no eran ni siquiera los soldados, el primero que tenía que ir a la batalla era el rey, en este caso Saúl. Pero si notamos y leemos versículos anteriores, el filisteo llevaba varios días saliendo todas las mañanas a la línea de batalla y empezaba a vituperar, empezaba a querer ofender al pueblo de Israel, y lo atemorizó a Saúl, porque Saúl no salió a la batalla, atemorizó al ejército. Pero un joven
de 17 años, 1,70 más o menos de altura, salió a defender al pueblo de Dios. Un joven que, a pesar de su corta edad, a pesar de que no tenía la misma fuerza o la misma característica de guerra como tenía el filisteo, entendió que Dios estaba con él. Y me gusta muchísimo porque aquí David sabía que él no era el que iba a derrotar al filisteo. David sabía que él venía en el nombre de Dios y que Dios lo entregaría en sus manos. Y David sabía que no se trataba de sus fuerzas, tampoco de sus capacidades. Él tenía claro que en ese momento estaba ahí porque Dios le había encomendado esa misión. Y sabe que es un hombre de fe. ¿Sabe que me gusta esa característica de David? Que David, cuando estuvo al frente del filisteo, del gigante, de Goliat, David ya pensaba como un hombre que había ganado la batalla. Porque dice, hoy mismo las aves del cielo comerán los cadáveres de todos los filisteos. Y dice, y Dios me entregará su cabeza hoy mismo. ¿Sabe? Esto es lo que tenemos que tener, una fe original, una fe verdadera, una fe que no se deja amedrentar por las dificultades de los problemas. Una característica del cristiano es que entiende de que si Dios está con él, Dios ya venció. Aquí David vemos todo esto en él. Por eso, como lo dije al inicio, puede ser que David cometió errores. David sí lo hizo, pecó, desobedeció en algún área, pero él tenía algo claro, y es que él tenía la característica de alguien de fe. Dios en ningún momento le envió a hablar a David de Goliat. Dios dice en su palabra, y esto quiero que le quede claro, y esto yo lo llevo a mi corazón. En la Biblia, Dios no nos manda a hablar de los problemas. Dios nos manda a hablarle al problema del Dios grande que tenemos. Y esto precisamente fue lo que David hizo. David no hizo como los demás guerreros tan asustados por lo que cada mañana salía Goliat a querer ofenderlos, a atemorizarlos. David se enfrentó a él, pero sabe, él le habló del Dios grande al cual había desafiado. ¿Sabes? Hoy no sé cuál es tu Goliat, no sé cuál es tu problema, cuál es la dificultad que estés enfrentando. Pero sí tengo algo claro, y es que si empezamos a desarrollar en nuestra vida esa característica que tuvo David, que es de fe, Dios vence cualquier dificultad. Nuestra fe en Dios nos lleva a vencer cualquier dificultad, por grande que sea. Si usted nota, si queremos hacer como un recuento, Goliat era un hombre de 3 metros de altura. En cada mano y en cada pie tenía 6 dedos. Tenía un rodillo o una lanza que pesaba más que el mismo David. Tenía su armadura de guerrero. Sabía pelear de joven. Pero David era un joven que quizás venía instruyéndose, cuidando las ovejas, salvándolas del oso y el león. Pero el momento que tuvo que enfrentar ese gran problema para salvar a todo el pueblo de Israel, él lo hizo con una característica muy fuerte, y era que él venía confiando en que Dios lo había enviado. Hoy quiero decirte algo. ¿Sabe? No te vengo a hablar de que hoy ese problema que estás enfrentando va a desaparecer de la noche a la mañana. Gloria a Dios que fuera así. Pero sí te vengo a hablar, y es hablar de fe. No importa el gigante que hoy estés enfrentando. Lo importante es que Dios está en nuestra parte. Y él lo mismo lo dijo. Jesús lo dijo en la palabra. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero me gusta muchísimo la segunda parte. Pero tranquilos, yo vencí al mundo. ¿Sabe? Toda victoria, antes de ser física, primero es espiritual. Es decir, que antes de que David lanzara la piedra, espiritualmente ya David tenía la certeza de que él iba a morir ese día. Porque si notamos cómo una pequeña piedra lanzada por un joven va a acabar con la vida de un gigante. ¿Sabe qué? Lo que realmente mató a Goliat fue la fe con que iba esa piedra que lanzó Goliat. Y es lo mismo, hoy te animo, porque yo sé que cada día se levantan dificultades. Yo sé que cada día hay momentos difíciles. Yo sé que hay cosas que quieren hacernos claudicar. Pero ahora más que nunca tenemos que levantarnos con esa característica llamada fe. No olvide que la fe no es solamente decir, sí, yo soy de fe o tengo fe.
No, esa fe tiene que ser probada. En el caso de David, una de las maneras que Dios probó la fe de él fue con Goliat. No sé cuál es su caso. Tal vez usted no conoce mi caso. Pero algo que sí debemos tener claro es que tenemos que sacar ese galardón llamado fe. Si realmente decimos que somos verdaderos cristianos. No te digo en este día que te falta fe. No, y más con lo que aprendimos el día domingo. Porque la Biblia misma dice que todos nacimos con una medida de fe. Lo que realmente tenemos que hacer es avivarla, enfocarla en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Porque yo no te voy a decir que usted no tiene fe, porque hay gente que tiene fe, pero la tiene en el lugar equivocado. Pero cuando enfocamos nuestra fe en lo que Dios nos ha prometido, se hará realidad. Porque la Biblia dice que Él es alfa y omega. Él está en el comienzo, pero fue al final y vio la victoria. Y se vuelve a decirnos, reyes y sacerdotes, yo he vencido por ustedes. Hoy le digo, usted que me está viendo y vivo y aquellos que nos van a ver en diferido, Dios es un Dios de victoria. ¿Qué tal si ahí donde estás, levanta tus manos, si lo puedes hacer, levante su mano y diga, Dios es un Dios de victoria? ¿Sabe? El mismo Dios que le dio la victoria a David sobre Goliat, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que levantó muertos, dio vista a ciegos, ese mismo Dios está con nosotros hoy para darnos la victoria. ¿Necesitamos qué hacer? No necesitamos sacrificios, no necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos una. Y es empezar a conocer la soberanía, la providencia de Dios para poder disfrutar de esa fe que Él nos ha dado. Por eso, ¿qué quiero que aprendan en este día? ¿Qué quiero que aprendan? Sencillo pero profundo. La medida de fe que tienes es suficiente para vencer cualquier situación bajo la guía y soberanía de Dios. Se lo quiero decir más despacio, lo quiero parafrasear. La medida de fe que tienes, hablamos de una, estamos hablando del presente. La medida de fe que tienes es suficiente para vencer cualquier situación. Pero mire esta última parte, bajo la guía y soberanía de Dios. David venció a Goliat, no en sus fuerzas o por sus emociones. David venció a Goliat bajo la soberanía de Dios. David dijo, es que yo vengo porque has desafiado al Dios de Israel. Por eso, tener fe no es sinónimo de una vida sin problemas, sino de alguien que a pesar de tenerlos, a pesar de tener problemas, sabe cómo enfrentarlos y vencerlos de la mano de Dios. Tal vez hemos escuchado muchas veces esta porción de la Biblia, esta historia de David y Goliat. Pero no basta con decir yo lo he escuchado. Es que llegó el momento que esa característica tan fundamental la pongamos en práctica. ¿Sabe? En los últimos años yo creo que nuestra fe ha sido probada. Muchos han salido más que vencedores. Otros han claudicado. Pero si tú hoy nos está viendo este tema, no es una casualidad. Déjame decirte que Dios quiere darte la victoria. Por eso, la fe no se trata de tener como referente mi intención. Si yo quiero, es que yo deseo, yo anhelo. No. La fe se trata de tener como estándar la palabra de Dios. Mira esto. La fe no se trata de que usted vaya a enfrentarlo porque usted quiere y desea. Si David hubiese enfrentado a Goliat para llenar su ego de que sí podía, para demostrar a los demás que él era capaz de enfrentarlo, tal vez hubiese perdido. Pero vemos que aquí David enfrentó a Goliat guiado bajo lo que Dios le había dicho. Por eso, un hombre, al usar esa herramienta tan poderosa como lo es la fe, deja de ser un hombre común y corriente para convertir en un vencedor. Si usted nota aquí, todos los hombres de la Biblia que usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, hablemos de los hombres de la actualidad, siglo XXI, hombres de fe, son hombres comunes, son hombres corrientes, son hombres con debilidades, pero son personas que han entendido que a través de la fe puede lograr y conquistar sus sueños. Está en ti. Escúcheme bien, está en ti. Está solo en ti hasta dónde quieres avanzar. Está en ti
¿Cuánto quieres lograr? Pues ya Dios dio la palabra. Ya Dios dice que te respalda. Ya Dios nos dio una medida de fe. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No creas que hay otras personas que tienen más fe que usted. No es que fulano de tal, es que el pastor, el líder, mi mentor tiene más fe. No, todos tenemos una medida de fe. Lo que necesitamos es enfocarla de la manera correcta. Yo te animo hoy que por un momento te levantes. No a hablarle a los demás de tu gigante. No. Tal vez estás cansado de hacerlo y no has logrado nada. Hoy te animo a que te levantes y le hables a ese gigante cuán grande es Dios. Como dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como la semilla de mostaza, le decíamos a la montaña, desarráigate, y ella lo haría. ¿Sabe? Hoy usted y yo podemos lograr tantas cosas solo si ponemos en práctica este principio tan fundamental que es la fe. Le aclaro, decir que somos hombres de fe no nos hace perfectos, porque cometemos errores, pero la fe nos lleva a marcar la diferencia. Por eso, no sé si estás listo para enfocar tu fe en Dios. En el caso mío, yo lo quiero hacer. Si yo miro todos los hombres de la Biblia, a mí me motivan a vivir en fe. Veo hombres en la actualidad y cada día me llenan como que más de entusiasmo para seguir adelante. Yo leo historias como estas de David y no me queda argumento para no vivir en fe. Por eso, ¿qué argumentos vas a presentar hoy para no comportarse como un hombre o una mujer de fe? Pero si usted lo quiere hacer, como hoy yo tomo la decisión, vivir como hombres de fe. Y cuando hablo de hombres, hablo de los dos géneros. Para vivir como hombres de fe hay un desafío. Quiero que pongamos en práctica este desafío. No es quedarnos solamente hablando. No es decir, qué chévere la historia de David. Sí, ese pequeño derrotó a un gigante con una piedra, le cortó la cabeza. Sí, muy bonita la historia. Pero no nos acostumbremos a hablar de historias de fe de otros. La lógica hoy es que empecemos a hablar de nuestra propia historia de fe. Por eso, el desafío, ¿cuál es? Sencillo, es evalúa el estado de tu fe. Y si reconoces que ha menguado, entonces avívala. Dios te dará la victoria. Vas a mirar cómo está. No le digo yo que usted no tiene fe, porque la tienes. No le digo yo que te falta fe, porque no es que te falte fe. Tal vez tu fe, por las circunstancias, por lo que el mundo, por lo que está pasando a nivel global, por lo que usted cada día oye, por lo que usted cada día ve, tal vez su fe ha ido menguando. Pero hoy es el día para que haga una evaluación. ¿Cómo está tu fe hoy? Si usted reconoce que ha menguado, te animo muchísimo a enfocarla en lo que Dios te ha prometido. Si tú me dices que no, pastor, yo estoy bien, mi fe está activa, bueno, te aplaudo, te felicito. Pero también te digo algo que la Biblia dice: el que cree que esté bien, mire que no caiga. Pero ¿qué tal si en este día me acompañas en una oración? Y vamos a pedirle a Dios que podamos reflejar esta característica llamada fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día te damos gracias, Dios, por una historia que nos anima a vivir en fe, Señor. Te pedimos y te rogamos que cada día, como cristianos, como hijos tuyos, nos podamos levantar con esa característica avivada, con la fe avivada y enfocada en ti, amado Dios. Te pedimos perdón porque tal vez muchas veces hemos hablado de fe, pero no hemos vivido en fe. Pero a partir de hoy, más que hablar de fe, queremos vivir como hombres y mujeres de fe. Señor, ayúdanos. Sabemos que hay momentos en los cuales queremos claudicar. Hay momentos difíciles, pero Señor, tú nos darás la victoria, Señor. Padre, te damos gracias en este día. Te damos muchas gracias por lo que nos ha enseñado, Señor, de yo soy, esas características de un verdadero cristiano, pero gracias por lo que va a empezar a ocurrir a partir de hoy como hombres de fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. ¿Qué?